Lineamientos para la organización y el funcionamiento del Consejo Técnico Escolar, organización y funcionamiento del Consejo Técnico Escolar, programa escolar de mejora continua. Vamos a ver que estos lineamientos se basan en un acuerdo, en el acuerdo 15-10-17, lineamientos para la organización y funcionamiento del CTE, organización y funcionamiento, cómo se organiza y cómo va a operar, ese es un acuerdo. Y del acuerdo, recordemos que este es del 17 y hay una modificación en el 19, ahorita lo vamos a ver, pero es importante que identifiquemos que estos son los lineamientos que se deben de seguir, el marco jurídico que se tiene que desarrollar. No confundamos los acuerdos, los lineamientos establecidos por acuerdos domésticos o usos y costumbres dentro de las instituciones educativas, en este caso las escuelas, porque muchas veces cometemos el error de que en nuestra escuela se toman decisiones o se hacen cosas bajo procedimientos que no están basados en el acuerdo. Y si a ti te preguntan en el examen, según el acuerdo 15-10-17 de los lineamientos para la organización y funcionamiento del CTE, ¿qué se debe de hacer cuando dices, bueno, pues en mi escuela hacemos esto? Sí, no, no es lo que hagas tú en tu escuela, sino que es lo que está planteado desde el marco jurídico. Y quiero hacer un señalamiento extra aquí en esta ocasión. Por ejemplo, aquí vemos 15-10 del 17. Esta es la fecha en que se emitió en ese periodo, ¿de acuerdo? Sí, es importante que tengamos esta referencia. Por eso es el nombre que llevan así los acuerdos. Marco jurídico para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. Ojo, autonomía de gestión educativa. Significa que con base a las necesidades que tenga la institución van a generar la gestión tanto pedagógica como organizacional, según las necesidades, pero basado en estos acuerdos. Fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional docente centrado en la escuela y el alumno. Formación inicial. ¿De quién? Pues obviamente de los docentes. Y el desarrollo profesional, lo que es la formación continua. Y esa formación inicial fortalecida y esa formación continua debe estar centrada en la escuela y en el alumno. Recuerden que ya vimos desde el artículo 3 que el aprendizaje debe estar centrado en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la escuela. Fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer la educación integral, es decir, debe de ser una educación muy acorde a las necesidades que viven en el contexto, en el entorno. Impulsar la operación adecuada de los consejos técnicos escolares para la buena planeación, seguimiento de los procesos educativos y fomento del trabajo colaborativo. La buena planeación depende de las características con que se mueva el diagnóstico. Ahí se identifican necesidades, ahorita vamos a ver los pasos a seguir. Fortalecer el Consejo Técnico Escolar como el espacio idóneo para el aprendizaje docente dentro de la escuela y promover mecanismos de información y rendición de cuentas a la comunidad por parte de las escuelas. También dentro del proceso de la planeación o de la organización del Consejo se van a manejar, bueno, cómo se deben de rendir cuentas, qué se debe de hacer, cuáles son los pasos que se van a seguir y cómo rendir cuentas. El Consejo Técnico Escolar es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógico de cada escuela de educación básica. Ojo, es el órgano colegiado de mayor decisión en el aspecto técnico-pedagógico. No es una figura de autoridad administrativa, no es una figura de autoridad política, no es una figura que va a tomar decisiones para decir, hoy salimos a las 11 de la mañana porque el Consejo Técnico lo determinó, no tiene esa facultad. Es tomar decisiones en el aspecto técnico-pedagógico exclusivamente. Conceptos básicos del Consejo Técnico Escolar. Acompañamiento a través de un diálogo profesional. El diálogo es lo que los maestros, los docentes, maestros y maestras tendrán que discutir, debatir, llegar a acuerdos, ¿sí? Con el acompañamiento de los directivos. Aprendizaje entre escuelas. Superar problemáticas educativas comunes en función de los objetivos de la ruta de mejora escolar. Es decir, esos encuentros entre las diferentes instituciones que tengan problemáticas comunes. Asesorías pueden ser internas, pueden ser externas.
autoevaluación diagnóstica. Es decir, antes de iniciar todo proceso de un año escolar o de un periodo o al siguiente proceso de evaluación, se tiene que hacer una autoevaluación diagnóstica, es decir, en cuál es la situación que nos encontramos. Para ello se observa y se analizan los resultados educativos para identificar qué de los procesos que desarrollamos durante ese periodo nos pueden estar fallando. Colectivo docente, el personal que se encuentra directamente relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado. Ese se le llama colectivo docente. ¿Sí? Comunidad escolar, conjunto de actores involucrados. ¿Quiénes son los actores involucrados en la educación? Pues los docentes, los alumnos, principalmente, ¿sí? Directamente. Consejo Escolar de Participación Social. Ese es un consejo externo relativamente, colegiado, que se constituye por padres de familia, autoridades educativas, autoridades municipales, maestros, representantes sindicales. Es un consejo de participación social que ven desde otra dimensión el trabajo que desarrolla dentro de la institución educativa o la escuela. Ruta de mejora escolar, sistema de gestión que permite a la escuela, implica procesos de planeación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. A esto se le llama ruta de mejora escolar. Te pueden preguntar, bueno, ¿cuál es la ruta de mejora? Bueno, pues primero implica obviamente hacer un diagnóstico, ¿sí? Generar un proceso de planeación con todas las características, implementarlo o aplicarlo, darle seguimiento, o sea, evaluarlo y generar rendición de cuentas. Este es el proceso que vamos a desarrollar. Esa es la ruta de mejora. Sistema básico de mejora, estrategias educativa integrado por 4 condiciones y 4 prioridades. Las prioridades educativas: mejora del aprendizaje con énfasis en la lectura, escritura y matemáticas. Normalidad mínima escolar, abatir el rezago y el abandono escolar y convivencia escolar sana y pacífica. Como podrán ver, estas características vienen desde el tercero constitucional, ¿sí? Cuando, por ejemplo, abatir el rezago y el abandono escolar, ahí podríamos hablar de evitar los prejuicios, la discriminación, hay que hablar de la inclusión, de la participación, o sea, casi todo en el tercero constitucional viene, bueno, de hecho todo aparece en el tercero y se viene a derivar en los diferentes acuerdos también. Las condiciones: fortalecimiento del CT, fortalecimiento de la supervisión escolar, descarga administrativa y consejos escolares de participación social. Aquí que quiero hacer énfasis en la descarga administrativa, que es muy común que una de las quejas que los docentes presentan constantemente es que las autoridades de los diferentes niveles cargan mucho la cuestión administrativa y la basan en puras ocurrencias. Y ese es el problema que les decía en un principio. Te pueden hacer una pregunta del Consejo Técnico Escolar sobre lo que tú desarrollas dentro de la escuela y resulta que planteas cosas que no aparecen dentro de este acuerdo, pero al directivo, al supervisor, a la autoridad estatal se le ocurrió mandar ciertas condiciones, ciertas cosas y dice, bueno, es que esto está dentro del Consejo Técnico Escolar, está establecido dentro del acuerdo y no es así. No es así. Se habla de una descarga administrativa, ¿sí? Descarga administrativa. Eso es bien importante. Sistema de alerta temprana, SISAT, información sistemática y oportuna acerca de alumnos para este riesgo. Es decir, dentro del consejo se tiene que hacer un sistema de alerta temprana. Es decir, qué alumnos nos están provocando algún problema educativo, académico, de inasistencia, de problemas de rezago escolar, etcétera. Todos esos detalles tienes que ir observándolo. Para eso funciona el consejo técnico, para ver detección temprana. De la organización del CT, corresponde al director de la escuela de organización completa presidir el CT. Una escuela de organización completa significa que son maestros tienen primero, segundo, maestro para cada grado, de primero a sexto, porque hay tridocentes, tetradocentes, bidocentes, unitarias, según la cantidad de maestros, pero las de organización completa son las que tienen los 6 maestros completos para los 6 grados, ¿de acuerdo? Y en ese caso, dentro de la organización, quien dirige, ¿sí? Es el director, ¿sí? Él es el que va a dirigir la organización. Estamos hablando de aspectos técnico-pedagógicos, que esa es la función del CT, de la organización, de la planeación. Son funciones del presidente del CT tener claridad de los propósitos, hacia dónde vamos o qué es lo que vamos a hacer.
crear confianza y empatía, o sea, el liderazgo, reconocer las competencias de las personas. Este punto es muy importante. Los directivos deben de saber cuáles son las habilidades individuales de cada uno de los docentes que trabajan en esa institución y darles las oportunidades correspondientes para desarrollar esas habilidades, capacidades, potencialidades. Por eso hablamos de una educación de excelencia, porque se les permite potencializar los conocimientos que ya tienen y las habilidades. Y eso depende del presidente del Consejo Técnico, que es el director. Promover la reflexión, incidir favorablemente, motivar y dinamizar, acordar con los integrantes, estructurar y organizar las sesiones, desarrollar las actividades de las sesiones del CT, informar a su autoridad cuando algún integrante o la totalidad de la escuela no sesionan. Al momento que no sesiona uno de los miembros en el Consejo Técnico por cuestiones no de causa de fuerza mayor, o sea, por negligencia, entonces ahí está sujeto a una sanción, ¿sí? Y le corresponde al presidente informar a la autoridad superior correspondiente sobre este incidente, esas incidencias también, ¿de acuerdo? Pero son las funciones del presidente. Corresponde a los integrantes del CTE, o sea, es decir, a los maestros y maestras, asistir a todas las sesiones, participar con los insumos, evidencias o la información que les permita tener elementos para el análisis y discusión dentro del Consejo Técnico Escolar. Acordar con el presidente, es decir, con el director, todas las condiciones que se requieran, todos los acuerdos necesarios. Cumplir los acuerdos y los compromisos establecidos, asumir una actitud de autocrítica y reflexiva. No se trata el Consejo Técnico de decirle al presidente o al director, tiene usted razón, cuando no la tenga, sino hacer los señalamientos y con argumentaciones, con fundamentación teórica o técnica o situacional, se le pueda decir que las cosas que están haciendo no son correctas, que se pueden hacer de manera mejor, ¿sí? Esa es la autocrítica. De la misión y los propósitos del CT. ¿Cuál es la misión y cuál es el propósito? Propósito, revisar de forma permanente el logro de los aprendizajes del alumnado e identificar los retos que deben superar la escuela para mejorar sus resultados en el marco del sistema básico de mejora. ¿Sí? No solamente los resultados, también el proceso. Los resultados es como el diagnóstico que les permite cuáles son las deficiencias o las áreas de oportunidad o debilidades para poder fortalecerlas, mejorarlas, pues, evolucionar, cambiar estrategias, etc. Tomar decisiones informadas, no decisiones ocurrentes, sino con base a las evidencias que tenemos de las cosas que hemos realizado, qué decisiones vamos a tomar, pero con argumentos. Establecer acciones, compromisos y responsabilidades. Desde el momento que está el Consejo Técnico, estamos involucrados en la toma de decisiones, en las acciones, y eso genera un compromiso y una responsabilidad. Fomentar el desarrollo profesional, ese es uno de los propósitos fundamentales y es de la misión que tenemos. En las sesiones del CT se promoverá el trabajo colaborativo, eso es indispensable, necesario, el trabajo colaborativo. Todos los integrantes del Consejo Técnico tenemos no solamente la responsabilidad, sino el derecho de participar y de colaborar, porque son trabajos donde se van a tomar decisiones compartidas. El supervisor escolar contribuirá al adecuado funcionamiento de las sesiones del CT, promoviendo el liderazgo pedagógico de los directores y la mejora de la práctica docente. Los maestros pueden cuestionar a los supervisores y a los directores cuando tienen un problema de carácter pedagógico, qué recomendaciones les pueden hacer. Ellos tienen que mostrar su liderazgo pedagógico con el conocimiento de causa sobre los problemas educativos que tienen. No son autoridades de figura para estar dando órdenes, son autoridades pedagógicas. Son autoridades que tienen el liderazgo pedagógico y tienen que demostrarlo, tienen que compartirlo. El CT deberá sustentar los procesos de planeación, implementación, seguimiento y evaluación y rendición de cuentas en la ruta de mejora. Es decir, no solamente basta hacer una planeación y la implementación, sino sustentarla, argumentarla, de dónde surgió, por qué lo estamos haciendo o por qué lo vamos a hacer, por qué dejamos de hacer otras cosas, con las evidencias que pueden estar guardadas en el portafolio, evidencias que tuviéramos ahí, o en el pizarrón,
de evaluación que estamos teniendo en la escuela. Ahí vamos identificando cuáles son los rasgos de las áreas de oportunidad, pero debe estar sustentada. No se trata de generar una planeación o una ruta de mejora en la cual se nos ocurre pensar que así puede suceder sin tener ninguna argumentación. De los procesos de la ruta de mejora escolar: planeación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, ¿sí? ¿De dónde surge la planeación? De un diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer con la planeación? Pues implementarla. Cuando la implementamos, ¿qué debemos hacer? Pues darle un seguimiento con base a una evaluación y con base a esa evaluación vamos a rendir cuentas a los padres de familia, a los estudiantes, a la comunidad en general, a las autoridades. La planeación de la ruta de mejora se registrará en un documento que considere como mínimo los siguientes elementos: prioridades educativas de la escuela. Después del diagnóstico que hicimos, ¿cuáles son las prioridades que tenemos? ¿Cuáles son las problemáticas y necesidades? Objetivos que vamos a plantear, ¿son viables? Metas verificables, es decir, podemos comprobar lo que vamos haciendo, las acciones corresponden, somos responsables y tiempos para su implementación. ¿Quiénes van a ser responsables y en qué tiempo se van a implementar todos estos trabajos? Esos son parte de la planeación y se trata de registrar los datos de información que se están obteniendo. No se trata de burocratizar, sino de manera muy sintética decir cuáles son los pasos que se van siguiendo y qué evidencias estamos demostrando. La planeación de la ruta de mejora no estará sujeta a procesos de control administrativo por ser un instrumento de trabajo académico de la escuela. Es decir, no va a llegar alguien: oye, te voy a revisar cómo llevas la ruta de mejora, la planeación. No es cuestión de control, es una responsabilidad del Consejo Técnico Escolar, porque de ello depende que tengan éxito en el trabajo educativo. Entonces, por eso se le llama ruta de mejora, que es permanente. No se trata de una supervisión para ver si se está haciendo o no, cómo se... No, el detalle es que hay una responsabilidad del Consejo Técnico. El seguimiento consiste en la verificación detallada y periódica en las aulas y las escuelas de las actividades, acuerdos y compromisos que establece el mismo Consejo Técnico Escolar. De ahí depende el seguimiento. Las sesiones de la fase ordinaria del CT se destinarán exclusivamente al diálogo y reflexión, toma de decisiones, acuerdos y compromisos necesarios para alcanzar los objetivos y metas. Para eso son las sesiones, para debatir sobre los asuntos comunes que ya están planteados, se supone, en una planeación. Puede ser al principio, puede irse modificando durante el año, siempre y cuando se vayan verificando los datos de información y se vean las necesidades de ir ajustando, porque no puede ser estático una planeación de una ruta de mejora. Tiene que ser dinámica y se tiene que ir observando qué es lo que va ocurriendo. ¿De acuerdo? Decía que había una modificación del acuerdo 1205-19 al 15, que ese fue lo último. La única modificación que hubo, o bueno, más bien que una de las modificaciones, es que el Consejo Técnico sesionará 13 días distribuidos de la siguiente forma: 5 días hábiles para la fase intensiva previa al inicio de cada ciclo escolar. Al inicio, en agosto, hay 5 días que se van a utilizar dentro del Consejo Técnico Escolar y 8 días distribuidos en fases ordinarias durante el año escolar. Es la modificación que existe. Orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua. ¿Qué es el programa escolar de mejora continua? Pues es un programa, es una propuesta que de las voluntades del colectivo docente y de la comunidad escolar para organizar las acciones encaminadas a lograr mejores resultados educativos a partir de un diagnóstico amplio de las condiciones actuales de la escuela, plantea objetivos de mejora, metas y acciones dirigidas a fortalecer los puntos fuertes y resolver las problemáticas escolares de manera priorizada y en tiempos establecidos. Ustedes hicieron la planeación, ¿sí? Entonces, ¿de qué sirve un programa de mejora? Pues visionar hacia dónde vamos, pero también durante ese proceso ir haciendo los ajustes necesarios con base a diagnósticos o evaluaciones, que prácticamente se considera que es el mismo planteamiento, ¿sí? Con la idea de ir fortaleciendo cualquier área de oportunidad que se vaya planteando a través del tiempo. Ejemplo, si estuviéramos en una fase en contingencia, como lo hemos estado en el año 21 y 20 y 21, ¿qué haría el Consejo Técnico Escolar en una ruta de mejora? Pues bueno, tendría que ver una situación híbrida
donde pudiera el mismo consejo técnico, a través de una planeación estratégica, ir planteando cómo preparar a los docentes para la atención de los diferentes programas, utilizando la tecnología para dar las clases virtuales. Eso es un ejemplo, ¿sí? Por eso para eso es el programa escolar de mejora continua, para buscar alternativas de trabajo que permitan tener mayor eficiencia, efectividad en el proceso educativo. No debe de convertirse en un documento formalista, estamos hablando de la ruta de mejora. Se debe considerar como el medio para el logro de la mejora educativa y no como el fin. Si es el medio, no el fin. Estamos hablando de la ruta de mejora. ¿De dónde sale la ruta de mejora? Del Consejo Técnico Escolar. ¿De dónde sale esa ruta de mejora? De un diagnóstico, de una evaluación, se hace una planeación, ¿sí? Tenemos que saber cuáles son las necesidades que tiene la institución educativa, el grado escolar, el grupo, etcétera, que son los temas a discutir. De ahí se sacan las diferentes actividades. Características del programa escolar de mejora continua. El programa escolar de mejora continua se caracteriza por basarse en un diagnóstico escolar compartido por toda la comunidad educativa. O sea, alumnos, maestros, maestras, directivos, todos los que estén dentro, a los actores dentro del proceso. Es un diagnóstico. Hay dos tipos de diagnóstico, esto no me aparece aquí. Diagnóstico situacional y diagnóstico pedagógico. Situacional, bajo qué características estás trabajando, cuáles son las condiciones en las que estás trabajando, y el pedagógico sobre las características de los procesos educativos netamente, propiamente dicho. Enmarcarse en una política de participación y colaboración, tener una visión de futuro, ajustarse al contexto, ser multianual, tener un carácter flexible, contar con una adecuada estrategia de comunicación. Cuando hablamos del programa de mejora, fíjense cómo dentro de la escuela, de una escuela mexicana, estaríamos hablando desde entonces el carácter flexible de acomodar, de adecuar las cosas según el contexto o las necesidades del contexto, incluso hasta los contenidos temáticos. Y se pretende que hagan un programa multianual, no nada más de un año, de un semestre, un año, sino que haya una continuidad de manera lineal, ¿sí? Si el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, el primero, secundaria, segundo, etcétera, que haya una continuidad. Entonces, pues para eso necesitamos buscar otro tipo de relación. Por eso dice tener una visión de futuro. Eso es un programa a mediano plazo, a corto plazo y a largo plazo. Y obviamente que todo esto requiere de una adecuada estrategia de comunicación de todos los actores involucrados. Estructura. El programa escolar de mejora continua debe de incluir diagnóstico, objetivos y metas, acciones, seguimiento y evaluación. ¿Sí? Es muy concreto. Diagnóstico. Vas con el doctor, no te puede dar un medicamento sin no haber hecho un diagnóstico para identificar cuál es el origen del problema que tienes de salud. De ese diagnóstico se identifican las necesidades. Y de esas necesidades, ¿cuál es el objetivo? Pues aliviar este problema. ¿Cuál es la meta? Lograrlo de esta forma. ¿Qué acciones voy a ejecutar? Así, así es. Estos son los pasos que voy a seguir. Y obviamente en ese proceso vamos a ver la mejora, seguimiento y evaluación. Esa es la estructura de un programa escolar de mejora continua. Para llevar a cabo un diagnóstico integral, aprovechamiento académico, asistencia de los alumnos principalmente, ¿sí? Obviamente que hay que identificar a qué llamamos aprovechamiento académico. Prácticas docentes y directivas, formación docente, avances de los planes y programas educativos, participación de la comunidad, desempeño de las autoridades escolares, infraestructura y equipamiento, carga administrativa. Aquí es importante, para hacer este diagnóstico, se puede hacer una ficha de seguimiento o una lista de cotejo donde se señalen algunos de los detalles que tenemos que ir aterrizando, llevando a cabo, y si se llevan o no a cabo, si son parcialmente viables o no fueron viables, si se lograron o no se lograron, etcétera. Ver una lista de cotejo donde te permita identificar en qué nivel o en qué momento nos encontramos o cuál es el nivel de logro que se ha hecho durante este proceso. Una vez que se cuenta con toda la información disponible para decidir en qué aspectos debe centrarse la atención, es necesario. Si ya definimos en qué aspectos vamos a centrar la atención en la ruta de mejora, es importante ver lo siguiente: analizar y sistematizar la información recuperada.
elaborar una lista de problemáticas más relevantes y recurrentes que afectan los aprendizajes de los alumnos y su desarrollo integral, o sea, jerarquizarlos, las problemáticas destacando las que demandan atención prioritaria de acuerdo con algún criterio determinado de interés, urgencia, viabilidad, oportunidad, demanda, necesidad, etcétera. Jerarquizar, seleccionar los retos, situaciones problemáticas para formular alternativas de mejora y elaborar una lista. Estos son los referentes para establecer los objetivos del plan estatal de mejora continua, ¿sí? Estatal, perdón, educativo. En ese sentido, recuerden que iniciamos de un diagnóstico, se hace una lista de necesidades, se jerarquizan las necesidades y se plantean estrategias alternativas para la solución de esas necesidades identificadas. La evaluación debe ser diseñada para el colectivo, estableciendo plazos y periodos para la recuperación de información. Estamos hablando de la evaluación de la ruta de mejora, ¿sí? Por eso les decía la lista de cotejo que se puede utilizar con ciertas características para la ruta de mejora, ¿sí? Porque es para evaluar al colectivo. Por eso establecen en tanto plazo tenemos que llegar a estos objetivos en este periodo. Entonces, recuperar la información de hasta dónde vamos y por qué razón si se logró o no se logró los objetivos planteados en esa planeación. Bueno, recordemos que el acuerdo es un documento legalmente establecido y que tiene que considerarse estos aspectos. Insisto mucho que es importante que no confundamos los usos y costumbres o las decisiones de autoridades fuera de este acuerdo que puedan ser sujetos a que te cuestionen en un planteamiento de pregunta y digan, es que en mi escuela el directivo hace esto y no está dentro de las características del acuerdo. Eso es incorrecto, ¿sí? Entonces tomen en consideración este aspecto y bueno, esperamos que les sea de utilidad este video. Muchas gracias y que tengan un bonito día.